Dios el Padre les muestre su amor, que el Espíritu Santo los acompañe siempre, de parte de su amigo y servidor, el pastor Delfino Quintero, y del Ministerio Bálsamo para el Alma, desde el Estado de México, para la edificación de su vida. El siguiente programa es clasificación A, por lo cual es apto para todo público. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y del Ministerio Bálsamo para el Alma. Estás escuchando Levántate y Resplandece. Señor, te necesito al comenzar mi día. Una sección de Bálsamo para el Alma. Muy bien, así arrancamos nuestro programa. Muy buenos días a todas, a todos. Esto es Levántate y Resplandece, una sección de Bálsamo para el Alma Radio. Les saludamos con mucho gusto. Al micrófono de este espacio les saluda Natanael Quintero, esperando que se encuentre usted muy bien. Y bueno, pues que sea un gran inicio de día. Hoy es jueves ya, un jueves previo a lo que mucha gente llama Semana Santa. Y a lo largo de estos programas de abril estamos compartiendo con usted
desde luego espacios, reflexiones, pero sobre todo información que nos ayuda a entender todavía más, entender y valorar, por supuesto, entender y valorar el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Y la semana pasada comenzamos esta serie de temas y son tremendos, son temas increíblemente fuertes que vamos a estar presentando por todo lo que nuestro Señor Jesucristo pasó en esa cruz. Aprovechando, le invito, como usted ya está viendo en pantalla, a que nos escuche el próximo viernes 18 de abril a partir de las 9 de la mañana. 18 de abril, 9 de la mañana, en nuestro programa especial Las 7 Palabras de Cristo. Esto desde luego pues para conmemorar un año más, como lo hace Bálsamo para el Alma cada año, para conmemorar desde luego junto con todos ustedes pues este tiempo súper especial y conmemorar como lo pidió nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: haced esto en memoria de mí. Que no solamente celebremos o anunciemos más bien su muerte una semana, sino todas las veces que fuera necesario, y que lo hiciéramos hasta que Él venga. Entonces creo yo que es muy importante que lo hagamos y que no lo tomemos más como una tradición, sino realmente como algo realmente importante para nuestras vidas, un recordatorio para nuestra mente, para nuestro cerebro, para nuestro corazón, de lo que debemos estar guardando en él. Cada una de las palabras con las diferentes voces que has escuchado en Bálsamo para el Alma. Ojalá seas tan amable de seguirnos y de escucharnos próximo viernes 18 de abril a las 9 de la mañana. Las 7 Palabras de Cristo en vivo desde la iglesia Monte Tabor en el Estado de México, en el municipio de Acolman, Estado de México. Ahí está dado el anuncio y bueno, pues invitados están para que se unan a nuestra transmisión. Y bueno, pues hablando de las transmisiones, muchísimo gusto, pues invitamos a que nos sigan escuchando también. Y bueno, pues saludamos a todas las personas que nos sigan, a todas las personas que nos sintonicen, a que se suscriban. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de Bálsamo para el Alma Radio, ese canal en YouTube, para que escuchen todos los programas sin que falte alguno, todos los programas que pues hemos estado subiendo. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través del Facebook de Bálsamo para el Alma, también a quienes nos escuchan por Radio Vida, Reviviendo Cultura, y obviamente a quienes nos escuchan en la versión grabada en el canal de YouTube Bálsamo para el Alma Radio. Muy bien, pues ahí estamos con mucho gusto y bueno, en unos momentos más vamos a seguir platicando sobre este tema tan tremendo. La semana pasada vimos un término del caso de Cristo, el caso de nuestro Señor Jesucristo rumbo a la muerte, ese proceso médico en esa crucifixión y bueno, pues todo esto que nos atañe, ¿no? Vimos cómo desde la última cena, esa noche antes de su crucifixión, Jesús celebró la última cena con sus discípulos, donde instituyó desde luego la Santa Cena y además habló sobre su traición. Después se fue al huerto del Getsemaní, donde experimentó una condición médica conocida como hematidrosis, que ya hablamos acerca de eso, que es que de los poros o de las glándulas sudoríparas pues salga hasta sangre. Este raro fenómeno que ocurre en situaciones de estrés extremo o bajo una ansiedad intensa. Los vasos capilares que rodean las glándulas sudoríparas, bueno, pues pueden romperse mezclando la sangre con el sudor. De ahí que Lucas 22:44 hable de que su sudor, el sudor de nuestro Señor Jesucristo, era como gotas de sangre. Así que vimos cómo ese nivel de angustia severo y de estrés también debilitó aún más el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, incluso antes del proceso físico de su tortura. También hablamos de los golpes que sufrió en su rostro, hablamos acerca de la flagelación romana, como ellos utilizaban un flagrum, que era un látigo con varias tiras de cuero que contenían bolas de plomo, o fragmentos de hueso o metal, y estos pues rasgaban la piel y el tejido subcutáneo
además de que exponían los músculos y los nervios. Se produjeron hemorragias masivas con un posible shock hipovolémico. Y bueno, el shock hipovolémico explicamos un poquito que es cuando ya no hay suficiente sangre que pueda bombear el corazón. Además de que obviamente hay pérdida de líquidos y electrolitos, lo que causa una fatiga extrema. El Señor Jesús recibió 39 latigazos, es decir, 40 menos 1, como era la costumbre judía, pero los romanos no tenían tal límite. El límite de los judíos era 39, pero para los judíos no había límite, y menos para este caso de Cristo, por lo que pudieron haber sido más de 39 y muchísimo más severos. El día de hoy vamos a seguir viendo todo justamente ese Vía Crucis, o por qué le llaman así, por qué le llaman el Vía Crucis. Vamos a hablar acerca de la corona de espinas, sobre su camino al Gólgota, y desde luego vamos a empezar a hablar sobre la crucifixión. Ojalá se quede con nosotros en esta meditación, en este análisis médico sobre nuestro Señor Jesucristo, este análisis que estamos viendo. Y bueno, la próxima semana vamos a ver hasta lo forense. ¿Qué opinan los médicos? ¿Qué opinan los forenses al respecto de lo que se habla, al respecto de lo que se conoce de nuestro Señor Jesucristo en este tremendo sufrimiento? Yo sé que usted y yo conocemos el proceso, conocemos en el tema teológico todo lo que pasó al Señor Jesús, todo lo conocemos. Las palabras, ¿no? Lo que ya dije, las 7 palabras de Cristo, todo ese proceso, y de que lo hizo por amor, y todos hablamos de que lo hizo por amor. Pero realmente creo yo que cuando comprendemos más este sufrimiento médico, físico, forense, todo lo que implica, en verdad nos invita a valorarlo todavía muchísimo más. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a estar compartiendo con ustedes este tema del día de hoy. Regresamos, no se despegue. Está iniciando Levántate y Resplandece. Otra vez se ha perdido tu heredad, ha escogido otro camino y ha dejado la verdad. Otra vez en tu pueblo no hay temor, tu palabra hemos dejado y el pecado nos siguió. Vuelve a llorar sobre ese monte donde subiste un día. Somos ovejas extraviadas que necesitan su pasto. Otra vez en tu viña hay destrucción, se ha caído ese vallado que nos daba protección. Otra vez en tu pueblo hay confusión, recorriendo ese desierto sin reposo y dirección. Vuelve a llorar sobre ese monte donde subiste un día. Somos ovejas extraviadas que necesitan su pasto. Vuelve a llorar sobre tu pueblo que en cautiverio vuelve a estar. Haznos volver de nuevo a casa y en tu presencia descansar.
ese monte donde subiste un día a hablar. Somos ovejas extraviadas que necesitan su pastor. Gracias a Dios, estamos regresando con todos ustedes a nuestro programa. Gracias por acompañarnos, por ser parte de Levántate y Resplandece como cada jueves. Gracias por ser parte de nosotros. Y bueno, pues vamos a comenzar justamente a hablar en esta mañana sobre el caso de nuestro Señor Jesucristo, sobre pues todo lo que Él vivió, todo lo que Él padeció en este Vía Crucis. Mucha gente utiliza la palabra Vía Crucis o el camino de la cruz, la vía de la cruz, y realmente es importante, le decía yo en unos momentos, comprender todo lo que el Señor pasó por nosotros. Entendemos que bueno, pues todos sabemos cómo es la parte teológica de este proceso. Conocemos esas palabras de Cristo, conocemos cómo se dio todo, pero nadie, o prácticamente nadie, nos habla sobre todos esos procesos médicos que Él pasó. Hablamos de los latigazos, hablamos de los golpes, de esos clavos que atravesaron sus manos y sus pies. Pero ¿cuándo nos hemos realmente metido a fondo a investigar qué pasa con el cuerpo humano al experimentar esta situación? Todo esto lo vemos descrito en Isaías 53. En todo ese capítulo vemos cómo el Señor Jesucristo pasó por esto. Cómo Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a este padecimiento. El que fuera angustiado, que fuera afligido, y aún así no abrió su boca. Que delante de sus trasquiladores se enmudeció y no habló, no dijo nada. El que fue llevado por cárcel y por juicio, fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Estamos viendo esta parte increíble, tremenda, y vemos cómo es posible que haya gente que quiera cada año representar esta situación, representar todo este sufrimiento. Un hombre a quien todos despreciaban, a quien todos rechazaban, un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos los que estaban ahí evitaban mirarlo. Algunos otros lo despreciaban y no lo tuvieron en cuenta. Era un hombre al que todos conocían, todos habían oído hablar de él. Era casi como una celebridad. Cuando pasaba por las calles, no podía pasar desapercibido. Sea que a la gente le cayera bien o a algunos otros les cayera mal, bueno, él no podía pasar desapercibido. Vamos a seguir hablando sobre cómo fue este proceso de tortura del Señor Jesucristo rumbo a la cruz del Calvario. Algo de lo cual no muchos hablan en los púlpitos, no muchos a lo mejor se ponen a investigar. Yo esperaría que así fuera, para que realmente comprendiéramos de qué es lo que se trata, de quién estamos hablando, de qué cuestiones estamos tocando. Mire, vamos a hablar primero en esta parte, entendiendo que la tortura de Jesús fue complementada con una corona de espinas. La semana pasada hablamos de la flagelación de nuestro Señor Jesucristo, que se realizaba con un tipo de látigo con varias extensiones. Y bueno,
Esta tortura de Jesús fue complementada, además de las burlas, además de los desprecios, además de todo lo que usted y yo ya sabemos, fue complementada con esta corona de espinas. Una mezcla entre burla, entre desprecio y a la vez de sufrimiento. Por supuesto que sí. Fíjese que hay varios expertos que describen a esta corona como construida con ramas del árbol Sisyphus Spina Christi, y que posiblemente estimuló los nervios trigémino y occipital mayor, y esto produce un dolor de muelas intenso y multiplicado. Desde luego que la crucifixión, en este proceso, los romanos, por decirlo de alguna manera, perfeccionaron esta técnica de tortura de muerte. Estaba diseñada para producir el máximo dolor y que la persona muriera lentamente, pero que su agonía fuera prolongada, es decir, que no muriera instantáneamente. Si moría instantáneamente, bueno, pues al final pues ya se había dado, pero no era el propósito que muriera instantáneamente, sino que muriera prolongadamente, que sufriera, que agonizara como pago de alguna manera de lo que había hecho mal. Entonces imagínense esta parte de la corona de espinas que tuvo que tener nuestro Señor Jesucristo. Esta corona que la habla Mateo 27-29, y fíjese que las espinas largas pudieron haber penetrado su piel del cuero cabelludo también. Y esta piel del cuero cabelludo es altamente vascularizada. Esto causa que haya una hemorragia intensa. Usted sabrá que por ahí nuestras mamás o nuestras abuelitas, o cada vez que tenemos un accidente, que alguien se descalabra o se hiere la cabeza, luego decimos, ay, es que la cabeza es bien escandalosa, ¿no? La cabeza es bien escandalosa, luego sangra. Pero esta piel del cuero cabelludo, de la cabeza, de la frente, de las sienes, cuando se pican, y más cuando se penetra la piel con estas espinas largas, pues causa una hemorragia intensa debido a la abundante irrigación sanguínea del cuero cabelludo, además de un dolor neurálgico, ya que las espinas pudieron tocar, repito, el nervio trigémino, causando dolor punzante y también migrañas. Entonces, vea que, pues prácticamente, esas imágenes que vemos, esas esculturas que se hacen sobre el Señor Jesucristo, pues imagínate nada más, o sea, todas esas figuras en verdad que no representan nada de lo que fue la realidad, ni siquiera todos aquellos actores o todas aquellas personas que la quieran representar no le llegan ni siquiera a nada. Es obvio que pues quieren representarla y quieren hacerlo dramático y todo, pero parece más burla que un honor o un agradecimiento al Señor. Esta corona de espinas del Señor Jesús que fue colocada durante su pasión se ha relacionado, repito, tradicionalmente con el árbol Sisyphus Spina Christi, o también conocido como el espino de Cristo. Este árbol es nativo de la región del Medio Oriente y también tiene espinas largas, duras y afiladas que fácilmente podrían causar heridas profundas. Realmente nosotros estamos entendiendo que esas espinas no eran como las que tienes en tu rosal, en la parte ahí de tu jardín. No, para nada. Esas espinas que con las que de repente estás ahí podando tu árbol, de repente estás ahí podando ahí el limonero o lo que sea, nada tiene que ver.
esas espinas y de repente cuando te picas con ellas, dices, híjole, caramba, te duele, te lastima, luego te sangra, quizá te pueda tardar un poquito en que te cierre ese piquete. No se puede comparar, por ejemplo, con el que te hace una jeringa, ¿no? Cuando te van a inyectar. Esa es una jeringa, a veces hay agujas muy finas para picar la piel. Pero la corona de espinas que tuvo que cargar nuestro Señor Jesucristo era de espinas largas, espinas muy afiladas. Repito que también son espinas duras. Y que, bueno, pues al final de cuentas podemos ver que todo eso lo tuvo que pasar el Señor. Tuvo que padecer absolutamente todo ello. Ahora, desde el punto de vista médico, pues el analizar el sufrimiento de Jesús, muchos expertos en neurología y también en medicina del dolor han propuesto que las espinas pudieron haber causado o estimulado ciertos nervios craneales. Y no solamente estimulados, sino obviamente, pues desde luego que también los pudieron lastimar. Vamos a ver en la pantalla una fotografía de cierta representación de una corona de espinas que estamos viendo. Entonces, una corona similar, esta es muy similar, no es pues tan parecida a la real, pero es similar para que nos demos una idea. Esto es para la gente que nos está viendo en el Facebook de Bálsamo para el Alma. Entonces, repito que muchos expertos en neurología y medicina del dolor han propuesto que esas espinas pudieron haber estimulado o lesionado esos nervios craneales, especialmente el nervio trigémino, que ya le platiqué hace rato, que es uno de los nervios más grandes de la cabeza y está relacionado con la sensibilidad de la cara, incluyendo la mandíbula superior, la frente y los ojos. También esa corona pudo haber lastimado el nervio occipital mayor, que corre por la parte posterior del cráneo y está involucrado en dolores de cabeza intensos. Entonces, el estimular o dañar estos nervios puede provocar un dolor intenso similar o incluso peor que un dolor de muelas, que es un tipo de dolor que muchas personas consideran que es de los peores o de los más intensos. Bueno, pues ese se queda corto al que produce la corona de espinas que lastima esos nervios que ya le platiqué. Ahora, en el caso del nervio trigémino, existe una condición llamada neuralgia del trigémino, que produce un dolor punzante, eléctrico y desgarrador en la cara. Ahora, súmale todo. Súmale que el Señor Jesucristo no había comido, tenía un gran estrés, sudaba sangre, estaba latigado, estaba golpeado de la cara y todavía, bueno, de la cara y del cuerpo, y todavía aguanta esa violencia, pues, psicológica que él estaba viviendo, todos esos insultos, esos desprecios, esas injusticias en la corte, con los jueces o con las autoridades de aquel tiempo, más este dolor intenso producido por la corona de espinas. Era tremendo, amigos, amigas, era desgarrador. Ahora, multiplícalo, toda la tortura, la inflamación, el cansancio extremo, el sangrado. Ese tipo de dolor pudo haber sido verdaderamente insoportable, lo que añade otra capa al nivel de sufrimiento físico que Jesús experimentó. Entonces, piensa en todo esto que tuvo que haber pasado el Señor Jesucristo. Ahora, vamos a seguir avanzando en nuestro tema. ¿Por qué? Bueno, pues porque en esta situación hay unas falsas creencias que investigadores buscan esclarecer. Y es que son que Cristo cargó solo la cruz, ¿no? Es decir, solamente Él. Cuando en realidad esa tarea habría resultado casi imposible para un hombre. Por más fuerte que sea,
por más atlético que sea, por más musculoso que sea, recordemos que el Señor Jesucristo a sus 33 años estaba padeciendo todo esto, ¿no? Entonces, lo que se cree que solamente cargó el patíbulo de la cruz, que pesaba alrededor de 40 kilos, y la segunda es que al colgarlo de la cruz los romanos lo hicieron a través de sus manos. Lo que no hubiera resultado, pues no hubieran resistido su peso en esa posición. Solamente las manos, las palmas de las manos, no hubieran podido soportar todo el peso de Cristo, que él ya no tenía control de su peso, ya estaba pues dejándose caer de alguna manera. Por lo que lo más probable es que fue clavado de las muñecas, no de las palmas de las manos. Entonces, eso se habría hecho para que realmente el cuerpo soportara, ¿no? Pero bueno, hay quienes dicen sí, lo clavaron de las manos, otros dicen bueno, no fue de las manos, fue de las muñecas. Al final de cuentas, fue algo tremendo, algo verdaderamente crucial. Todo lo que estamos viendo en esta parte. Vamos a seguir avanzando en esta situación. Ya hablamos de la corona de espinas. Vamos a pasar a la crucifixión, a lo que le decía yo, al clavado de las manos, pero también de los pies. Y en el caso de que haya sido las manos o las muñecas, al final, de todas maneras, fue clavado. Y aún haya sido en las palmas de las manos o haya sido en las muñecas, pues de todas maneras el dolor era tremendo. Y vamos a ver ahora esta parte de los clavos, esta tortura del clavado de manos o muñecas, cualquiera que sea el caso, y los pies, ¿ok? Los clavos no atravesaban las palmas porque se desgarrarían con el peso. Los que proponen que no fue clavado de las manos, esto es en lo que se justifican. Que los clavos, debido al grosor, ¿no? Al grosor de estos clavos, pues se iban a desgarrar con el peso del cuerpo, se iban a desgarrar las manos, entonces pues no iba a poder quedarse crucificado el cuerpo. Entonces estas personas proponen que se clavó la muñeca, atravesando algo que se llama el espacio de Destot, que es entre los huesos carpianos. Y usted puede ver ahorita, si quiere, esto sí lo puede ver sus muñecas, ¿no? Usted puede ver esas muñecas que tiene, no las de juguete obviamente, sino las de nuestras manos. Y de repente, pues cuando cerramos el puño, usted ahorita cierre su puño y vea que pues ahí de repente se alza como un huesito, ¿no? Unos huesitos delgaditos en esa parte de nuestras muñecas, en la parte interna del brazo, desde luego. Y bueno, en algunos, por ejemplo, yo que lo estoy haciendo, ahí en nuestro huesito, ahí se forma como un espacio, como una cavidad pequeña, ¿no? Que nosotros estamos de repente ahí viendo. No sé si a usted se le haga esa cavidad, pero bueno, yo ahorita que estoy cerrando mi muñeca, sí sobresale un poquito ese hueso en la parte central de mi muñeca, y en la parte de al lado, ¿no? Se hace como una pequeña cavidad, dijéramos como un pequeño hoyito, como algo hundido, para que pues podamos ahí verlo. Entonces, en esta parte que yo le platiqué de el espacio de Destot, pues seguramente ahí algunos hablan de que muy probablemente ahí el Señor Jesucristo haya sido crucificado, o más bien allí le hayan puesto los clavos, esos clavos tremendísimos, estos clavos que lesionaron el nervio mediano, causando un dolor insoportable y contracción de los dedos en garra, a la vez que habría un daño vascular causando una hemorragia progresiva. También los pies eran clavados o fueron clavados por esta
por estos mismos clavos, ahorita voy a platicarle de los clavos, a través del espacio intermetatarsiano o en la parte media del tarso. Entonces esto dificultaba la postura, causando calambres musculares severos. Por supuesto que así fue, aunque a veces no lo tomemos en cuenta. Quiero mostrarle a usted este pequeño diagrama. Es para la gente que nos está viendo en el Facebook. Ahí estamos viendo un diagrama de los huesos de la mano. Vemos el radio, vemos por ejemplo el metacarpo, dice ahí. Pero dentro de todos esos usted ve al que dice espacio di Stott o el espacio de Stott. Este es el hueso de la mano, entonces ahí usted está viendo los dedos pulgar y los otros 4 dedos, el dedo medio, anular, índice, meñique. Y vemos por ahí dónde está el espacio de Stott. Algunos dicen que muy probablemente ahí al Señor Jesucristo le clavaron, ¿no? Ahí lo clavaron. Entonces vamos a estar viendo que pues es una parte pues bastante delicada, bastante tremenda, ¿no? Algunos proponen que ahí fue. Y bueno, pues ahí también estamos analizando esta parte, ¿no? De cómo el Señor Jesucristo fue clavado en esa. Algunos proponen que fue ahí, otros dicen, bueno, fue un poquito más abajo, ya fue directamente en las muñecas. Bueno, fue en el espacio de ahí que estamos viendo, o haya sido en cualquier otro. De todas maneras, el dolor era insoportable y obviamente que lastimaba los huesos y lastimaba los nervios. Ahora, le voy a presentar a usted en unos momentos más un diagrama de los huesos de nuestro pie. Entonces, estos también nos van a permitir saber dónde fue que al Señor Jesucristo le pusieron ese clavo, ¿no? ¿Dónde le pusieron esos clavos? Y pues ahorita le voy a explicar cómo eran los clavos con que se, obviamente valga la redundancia, con que se clavó a Cristo Jesús, ¿no? Que no eran clavos con los que tenemos ahí clavados nuestros cuadros, o el título de tu hijo, o la foto de tu boda, o lo que tú quieras, ¿no? No, nada de eso, absolutamente nada de eso. Entonces, vamos a ver el del pie, ya lo tenemos el del pie, y vamos a ver que ahí en este hueso del pie, pues tenemos ahí que está la parte media. La parte media de nuestro pie, que bueno, pues realmente si usted observa su propio pie, se dará cuenta que pues obviamente fue o es una parte delicada. De repente cuando a veces nos pisan, cuando a veces hay algún accidente, ¿no? De repente para la gente que está aquí en Ciudad de México y que tiene que utilizar el metro, o que tenemos que utilizar el metro, pues a veces los pisotones están al por mayor. Entonces, pues en esa parte del pie tenemos ahí ya lo estamos observando, vemos la tibia. Ahí vea usted cuando dicen, es que se rompió la tibia y el peroné. Bueno, pues ahí está viendo el hueso grueso de la parte de arriba es la tibia. El que está un poco más delgado a su lado izquierdo es el peroné. Imagínense cuando se fractura, el dolor tremendo. Bueno, vemos también que en la parte de arriba pues tenemos los huesos metatarsos. Ahí se ven estos 4, el nombre está pequeñito, pero de todas maneras esos son los huesos metatarsos. Pero mire, entre el hueso de los metatarsos y los huesos cuneiformes, aproximadamente entre esos huesos fue que el clavo o los clavos atravesaron el pie. Y pues imagínate nada más, si a veces con ciertas actividades, si con ciertas pues actividades físicas o deportes o un mal paso, pues nos torcemos el pie y es un gran dolor y luego se te hincha. Si luego se te hincha tan solo porque te torciste el pie, imagínate qué se te va a hacer al pie, qué te va a causar si te lo clavan. Y te lo clavan con un clavo, pero de esos tremendos, un clavo largo, un clavo grueso. ¿Entiende esto? Fue un clavo largo y a la vez un clavo grueso.
porque tenía que atravesar la parte del cuerpo, más todavía la madera o la cruz, ¿no? Entonces imagínate nada más todo el tremendo dolor que tuvo que soportar el Señor Jesucristo por ti y por mí. O sea, yo sé que todos conocemos la historia, Isaías 53, y que Él lo hizo por amor. Yo no estoy diciendo que no lo hizo por amor, solo que nos pongamos realmente a valorar a un juicio. Y que cada vez que por eso dice la Biblia, era un varón de dolores, experimentado en quebranto. O sea, Él pasó los dolores más intensos que te puedas imaginar. Los más intensos. Ahora vamos a ver el clavo. En unos momentos más que aparezca en la pantalla, porque les voy a hablar del clavo. Ahí está el clavo. O lo más parecido a, ¿no? Realmente pues esos clavos son lo más parecidos a los que se usaron en la realidad. Entonces, estos clavos pues son una buena pregunta, ¿no? Los clavos con los que se cree que Jesús fue crucificado no eran los pequeños, los listos que usamos hoy, sino eran largos, medían entre 13 y 18 centímetros, es decir, de 5 a 7 pulgadas, que es aproximadamente de largo de una mano. Eran más anchos que un clavo común y más parecidos a un pico de herrería. Entonces esto les daba fuerza para atravesar no solo la piel, sino también músculos y posiblemente huesos. Bueno, ya vimos que sí, no probablemente, sino realmente atravesaron hasta los huesos, hasta el punto de tronarlos, de romperlos, de fracturarlos. También tenían una cabeza ancha para evitar que el cuerpo se soltara y pues servían como un tope. Eran hechos de hierro forjado a mano, con formas irregulares y ásperas. Así que el óxido y la suciedad los hacían desde luego todavía mucho más dañinos al entrar en contacto con los tejidos, con los músculos, con los nervios, con todo ello. A menudo pensamos que los clavos pues atravesaban las palmas, pero repito, estudios médicos y forenses sugieren que es más probable que hayan sido clavados en la zona de la muñeca, entre los huesos, donde el peso del cuerpo podía sostenerse sin desgarrar la carne. También los pies eran clavados posiblemente uno sobre otro, o uno a cada lado del madero vertical, atravesando el talón o el empeine. Los efectos que tenía en el cuerpo, bueno, innegables. El clavo en la muñeca dañaba el nervio mediano, causando un dolor intensísimo que irradiaba por todo el brazo. También el de los pies afectaba los nervios y arterias de la zona baja, sumando más dolor e impidiendo movimientos. Así que cada respiración requería levantarse con los clavos, causando un sufrimiento agónico. Por ejemplo, en el año de 1968 se encontró un hueso de talón con un clavo oxidado de unos 18 centímetros que estaba todavía incrustado y que le pertenecía a un hombre crucificado del siglo I. Y pues creo que esta es una parte muy interesante. Yo realmente no había cuando yo estaba investigando al respecto, pues nunca me imaginé que existiera algo así. No vayan a decir, es que se encontró el talón de Jesús. No fue esa parte, pero sí se encontró el hueso de un talón y ahorita se lo voy a presentar. El hueso de este talón de un hombre perteneciente al siglo I que fue crucificado. Entonces este hallazgo en Jerusalén confirmó cómo eran y cómo se usaban esos clavos. Entonces, pues imagínate nada más esto tan tremendo, de verdad, que esas pruebas arqueológicas nos permiten saber que todo lo que la Biblia dice es verdadero. Entonces, pues es increíble. De hecho, se han encontrado mucho más de estos hallazgos. Por ejemplo, le voy a presentar esta fotografía
yo creo que le va a impactar. A mí me impactó, a mí me sorprendió y la quiero compartir con ustedes. Esta fotografía que le voy a mostrar es de un hueso, el hueso de talón con un clavo incrustado. Entonces se dice que pues, no se sabe cuál es su nombre, pero los arqueólogos lo denominan como el frío apelativo de esqueleto 4926, que es uno de los 48 cuerpos hallados en noviembre de 2017, 5 de ellos correspondientes a niños, mientras se excavaba una parcela en la localidad de Fenstanton, en el condado de Cambridgeshire, en el Reino Unido. Entonces, este fue uno de los huesos que se encontró. Esta fue una de las evidencias que se halló. Se encontró la mayor evidencia de algo de la crucifixión, ¿no? Entonces, esta es una de las evidencias más tempranas de la crucifixión que realizaban los romanos. Esto se halló, repito, en una localidad del Reino Unido. Y pues desde luego que para muchos arqueólogos que han trabajado en ese lugar se trata de la mayor evidencia hasta el momento de una crucifixión que, repetimos, es el castigo que ha llamado la atención por ser la forma en la que murió Jesucristo. Entonces, pues ahí descubrieron estos restos de un hombre que tenía un pedazo de clavo en su talón. Y además del metal, en el esqueleto también se registraban varias heridas que el hombre pudo haber sufrido antes de su muerte. Sus piernas tenían rastros de infecciones o inflamaciones que podrían haber sido causadas por un desorden sistémico o por haber estado atadas a un grillete. Así que estas son las evidencias que hay al respecto. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve esta parte de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo? Tremendo, ¿no? En verdad, bastante tremendo todo lo que estamos hablando. Así que, pues, como la tarea de los ejecutores de Cristo no se limitó solamente a infligirle dolor a Jesús, sino que también estaban a cargo de minimizar su agonía. Y para esto, pues le ofrecieron mirra que hubiera funcionado como una especie de anestesia, pero Cristo no lo aceptó. También era una práctica común romperle las piernas a los condenados, pues al hacer esto aceleraría su expiación o su muerte, debido a que la posición de la persona dificultaría la respiración, sumado a la pérdida de sangre. Sin embargo, Jesús murió antes de que se le hiciera esta práctica. Por eso bien dice la palabra de Dios que ni uno de sus huesos fue quebrado, ninguno. Entonces, pues es extraordinariamente difícil respirar, o a los expertos que se han puesto a pensar en esto o analizar el caso de Cristo, pues ven que sería muy difícil respirar en la posición en la que pusieron a Cristo. Mucho más difícil expirar que inspirar, es decir, más difícil exhalar que inhalar. ¿Por qué? Porque la persona tenía que apoyarse en los pies, que ya estaban clavados, y tenía que tratar de subir su cuerpo hacia arriba, apoyándose en las muñecas, que ya también estaban clavadas, y todo esto iba inhibiendo la expiración y también haciendo que la persona retuviera dióxido de carbono, entonces, o el CO2. Así lo han explicado diferentes personalidades. Y bueno, esto que estamos viendo es realmente difícil, es realmente duro, y así es como llegamos a la parte de la crucifixión. Y en la cruz la muerte ocurría por varias causas combinadas. Por asfixia postural, que era la posición que hacía que los pulmones no pudieran expandirse bien, forzándolo a empujar con los pies para respirar. También, repito, el shock hipovolémico por la pérdida de sangre y deshidratación, y también la acidosis respiratoria y metabólica, debido a la acumulación de dióxido de carbono en la sangre. Entonces, cuando Jesús exclamó, "consumado es", y murió, los evangelios dicen que un soldado la atravesó con una lanza y salió agua
y sangre. Lo vemos en Juan 19:34. Lo que indica que la lanza perforó el pericardio, lo que liberó líquido pericárdico, que es agua, y también el corazón, causando pérdida de sangre, confirmando la muerte. Entonces, pues desde el punto de vista médico, la crucifixión de Jesús fue un proceso de tortura extrema que combinó trauma físico, dolor neurológico. También combinó una hemorragia, asfixia y además el shock. Entonces su sufrimiento, claro que fue prolongado y también muy intenso, lo que refuerza la brutalidad de este método de ejecución. Cerramos con esta conclusión. Yo le platiqué de este experto, Jorge Valenzuela, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Monterrey, que dedicó gran parte de su carrera al estudio médico de la tortura y fallecimiento de Jesucristo, y él llegó a la siguiente conclusión. Si nosotros fuéramos a hacer un certificado de defunción, ¿qué escribiríamos? Muerte por paro cardiovascular y respiratorio, debido al choque traumático e hipovolémico. Todo causado por crucifixión. Otros factores que probablemente estuvieron involucrados en la muerte fueron la deshidratación, arritmia del corazón producidas por estrés, derrame pericárdico, acumulación de agua entre el corazón y el pericardio, derrame pleural inducida por los traumatismos y coagulación intravascular diseminada, es decir, la sangre se coagula y por lo tanto no hay flujo. Todo esto sería el informe forense, o si tuviera que tener una acta de defunción, todo esto diría. Esas son las determinaciones, las conclusiones muy probables de la muerte de Jesucristo. Así que este profesor expresó que es importante conocer y reflexionar sobre el sufrimiento de Jesús, algo que no es muy explorado en el cristianismo, pero se hace hincapié en que esta evaluación médica fue construida con evidencia histórica y con análisis médicos expertos. Esto que hemos presentado es solamente un resumen de todo el proceso médico y forense de Cristo. En verdad que está fuerte y nos hace valorar aún más pues lo que el Señor Jesús pasó por nosotros, sufrió por nosotros, nos hace realmente valorar su sacrificio. Y pues ahí está la información. Está la información para ti, está la información para mí, para todos nosotros, para que lo tengas en cuenta, ¿no? Vamos a cerrar en esta mañana con una pausa antes de despedirnos. Ha sido pues un programa que se nos fue bastante rápido, pero bueno, vamos a estar cerrando esta parte del programa. Regresamos en unos momentos más. Estás escuchando Levántate y Resplandece. En mi caminar, en mi diario andar, cerca de Jesús, quiero siempre estar. En mi despertar y en mi descansar, cerca de Jesús me quiero encontrar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar.
cerca de Jesús. Cuando llegue el fin de mi vida aquí, cerca de Jesús, quiero yo morir. Y al llegar allá, a la eternidad, cerca de Jesús, quiero yo habitar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar. Cerca de Jesús. Muy bien, gracias a Dios por estos momentos tan especiales y es la hora de despedirnos. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos estuvieron acompañando, gracias por estar aquí y los esperamos la próxima semana, la que muchos llaman Semana Santa. Les esperamos con mucho gusto para seguir recibiendo lo que Dios tiene para todos ustedes. Gracias, que sea un gran día y nos escuchamos la próxima semana aquí en este programa. Gracias, hasta pronto. Estás escuchando Bálsamo para el Alma Radio. Dosis de bendición con el pastor Delfino Quintero. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en